Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Todo bien por acá? Eh, Ramón, gracias por estar en este espacio, gracias por esa lucha que vienes dando con el tema de los presos políticos, con la causa de Venezuela, y gracias por acceder a estar con nosotros hoy en este día. Bienvenido, Ramón. Gracias, es un honor. No dejar de mencionar que eres el vivo retrato de tu padre, hasta el mismo peinado lo tiene, o sea, es evidente, como para entrar un poco en jocosidad. Ramón, ¿cómo fue el tema para ti de cambiar tus estudios de psicología por la lucha de la libertad de tu padre, Juan Pablo Guanipa, un hombre que queremos enormemente? Bueno, por supuesto, complicado. Al principio, bueno, creo que está de más decir que es complicado, que eso es lo obvio, pero al principio lo complicado realmente, lo difícil era primero entender la posibilidad de que esto pasara, ¿no? Todo, o sea, antes de que él lo detuvieran, ya nosotros manejábamos la posibilidad de que eso podía pasar, pero uno siempre dice que entiende hasta que le pasa. Cuando finalmente pasa, es empezar a pensar, ajá, y ahora, ¿qué responsabilidades, cuáles son las responsabilidades que tengo que adoptar? Porque son muchas, tengo 4 hermanos, tengo una hija, tengo además mis propias responsabilidades, porque la universidad era mi responsabilidad, entonces automáticamente todo cambia. Y solamente hablando de la cotidianidad, pero hay una situación, entonces creo que lo más difícil es primero sentarse y entender la realidad en la que estás atravesando. Sin embargo, te digo que yo no cambié los estudios, ahorita los estoy retomando, porque era mi primera línea de formación, es mi meta, es mi objetivo, pero sí tuve que darle un alto durante más de un año. ¿Qué significó, ¿qué significó para Ramón Guanipa en este contexto tan difuso donde tuviste que ver a muchos de los tuyos migrar, quizás en un contexto muy difícil para ti, donde tal vez tuviste que enfocarte en tus estudios, pero a la postre también tuviste que enfocarte en la libertad de tu padre? Te involucraste en una causa, eres una de las personas más queridas y más notorias de esta lucha. ¿Qué significó para Ramón Guanipa haber nacido en ese contexto del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Bueno, yo soy uno más de una generación que le tocó conocer como única realidad esto que vivimos. Yo nací en el año 96, 1996, y Chávez llegó al poder en el 99 formalmente. De ahí en adelante todo vino en declive. Entonces es lo único que he conocido realmente. Sin embargo, yo lo asumo como una responsabilidad y lo veo como una responsabilidad también, porque nuestra generación, es decir, mi generación, la anterior también tiene una responsabilidad aquí, pero creo que es mi generación la que necesita urgentemente ver algo más. Y nosotros necesitamos ver algo más también por nuestros propios medios, porque estamos muy acostumbrados a que alguien más llegue y nos resuelva el enigma. Y no debería ser así. En este momento yo, cuando me tocó enfrentar la situación de mi papá, tenía la opción de no hacerlo, te diré. Tenía la opción de, mira, es peligroso. De hecho, durante el trayecto mucha gente me dijo, es muy peligroso, recuerda que tienes que cuidar a tus hermanos y a tu hija, tú tienes una responsabilidad, déjale eso a los demás, tu discurso es muy fuerte o estás siendo muy frontal, eso no les gusta. Y a medida que me decían esto, era peor, porque yo sentía todavía más ganas de hacer lo que hacía. Porque yo decía, los incomodo, o sea, mi discurso incomoda a la dictadura, estoy haciendo algo bien. Mi discurso le parece ofensivo a Maduro, estoy haciendo algo bien. Porque el problema es que todos nos dejamos llevar por el miedo, todos nos dejamos llevar por la mansedumbre, por el, bueno, no voy a tratar de no meterme en problemas, es que ya estamos en un problema. Ya la dictadura es un problema. No te puedes meter en más problemas si ya estás en dictadura, porque ellos deciden, ellos le dan un botón y llega una comisión del SEBIN a la puerta de tu casa. Entonces, ya estás en el problema. Ahora, la solución pasa porque tú te envalentones y digas, mira, ya está, ya basta. Y así veo a mi generación. Mi generación quiere lo mismo. Mi generación quiere que salgamos de esto y no se sienten como actores secundarios. Excelente, Ramón, sobre todo en esa firmeza y coherencia de tus palabras que hacen falta en esta juventud eh, para esta lucha, ya que nosotros estamos de pasada y el relevo generacional tiene que darse, y tú eres uno de ellos, Ramón. Definitivamente eres una persona de lucha. Próximamente te vamos a ver liderando importantes cargos más adelante, a futuro, tal vez. Te proyectas a bien. Quiero darle el pase y darle la bienvenida a dos personas que están en este panel. La primera es Jessica, una persona que siempre está aquí con nosotros, y Guadalupe. Entonces vamos a comenzar con Jessica primero y a la vez saludar a todos los que están abajo. Paraguanera, también te están saludando abajo, Ramón. Y saludos, Vicky, saludos a todos los presentes que se van sumando a este espacio. Antes de pasarle a Jessica, por favor, denle tac tac a la pantalla y compartan este en vivo para que se sigan sumando más personas. Jessica, bienvenida. Ramón, mucho gusto, Ramón. Ayer estuvimos con tu papá. Mi respeto, como siempre generalmente le digo a todos, porque de verdad se lo merecen. Se lo merecen porque yo sé que no cualquiera se atreve a enfrentarse de esta manera a este sistema. Te tocó, te tocó. Yo no sé cuánto tiempo tenemos porque ayer nada más que pude hacer una sola pregunta. Gracias, Jordan. Este, pero yo sí te quiero hacer una, a ver, esto para como un mensaje a los propios venezolanos, en el sentido de
¿Qué tanto miedo tenés ahorita en este punto en Venezuela, con estos cambios relativos que se han dado, de salir a expresarte? ¿Es el mismo que tenías cuando se llevaron a tu papá? Te diré que creo que tengo menos, pero porque hay una situación, hay una realidad fáctica que es que hubo un 3 de enero y ellos se demostraron a sí mismos que no son invencibles. Nadie es invencible. Todos los seres humanos sangran, respiran, dependen de las mismas cosas. Pero ellos creían que no, ellos creían que eran dioses, ellos creían que nadie los iba a sacar, que nadie los podía tocar, que podían hacer lo que les diera la gana, y Estados Unidos les demostró que son exactamente iguales. Entonces, sí hay una realidad post 3 de enero, es una realidad que además permitió que mi padre y otros presos políticos salieran. Esto no es una buena fe de que Delcy Rodríguez es toda una estadista, no, esto es una realidad porque alguien más les mostró que tenían el brazo más grande. Entonces, bueno, se tuvieron que medir. Pero el miedo que yo tenía antes del 3 de enero era muy sencillo. Era el miedo a que a mi padre le pasara algo y que yo no pudiera hacer nada al respecto. Ese era el miedo. Y yo creo que hoy por hoy, si lo reducimos a solamente esos dos factores, es algo que seguimos teniendo que atender. Todavía hay presos políticos, solamente hablando de eso. Todavía hay presos políticos. Hay presos políticos a los que ya se les negó la amnistía. ¿Cómo se niega una amnistía? Una amnistía se supone de raíz que significa una especie de absolución de, bueno, lo dejamos así, aún sabiendo que nadie cometió ningún crimen. Pero eso significa una amnistía. Si yo te pongo condiciones para una amnistía, no es una amnistía. Entonces, ya de raíz hay un error. Pero además de eso es el hecho de, ¿ahora qué? Si le negaron la amnistía a estas personas, ¿ahora qué pasa? Entonces sigue habiendo un miedo de que no suceda algo más. Sigue habiendo un miedo de que nos quedemos aquí y habrá gente que se conforma, habrá gente que no se conforma, pero ¿qué vamos a hacer? Y es lo que yo decía anteriormente, es que nosotros nos toca también un pedazo de esto. Es decir, Donald Trump no es el presidente de Venezuela, es el presidente de los Estados Unidos. Y él tiene que encargarse de su país. Y cualquier otro país o otra nación que afecte a su país, eso le repercute a él directamente. Y es su responsabilidad atender ese problema. Pero si nosotros ya no somos un problema para Estados Unidos, entonces él no va a venir a meterse en problemas que no necesita. Ya ellos hicieron un trabajo, nos toca a nosotros. O es que ellos también tienen que venir a ponernos la luz, tienen que venir a ponernos el agua, tienen que venir a estudiar por nosotros, tienen que venir a construir nuestros edificios, tienen que hacerlo todo. Entonces, mira, si tú no cocinas, no comes. Yo no puedo esperar a que venga Donald Trump a hacerme el desayuno. Me voy a morir de hambre. Esa es la metáfora que le doy al venezolano. Nos toca a nosotros también hacer algo al respecto. Por eso yo me he mantenido con el tema de los presos políticos, aún a sabiendas de que mi papá ya salió. Porque alguien tiene que hacerlo y tenemos que hacerlo todo. Este es nuestro país. Excelente, Ramón. Por ahí comentaba Jordan Rodríguez, eres el mejor, la persona que maneja redes sociales y lo haces muy bien, ya vamos para esa. Quiero darle pase a Guadalupe. Bienvenido Franco, Suset, Paraguanera. Guadalupe, bienvenida. ¿Cómo estás, Ramón? Mucho gusto. Mucho Mira, gusto. tú sabes lo complicado que es de repente estar aquí y ponerse enfrente de una cámara, delante de personas y seguir como en esta lucha que ha sido bastante tensa, pero que va a valer la pena. Yo he seguido todo lo que ha pasado con tu papá, de hecho, en otra cuenta que manejo, yo publiqué todo lo que vino siendo las emociones cuando salió, cuando lo volvieron a agarrar preso, las declaraciones que tú diste, o sea, todo lo que ha pasado, todo lo he tratado de documentar lo más posible. Mi pregunta va más en base a eso, porque yo siento que fue como una mezcla de emociones bastante fuertes, en realidad son dos preguntas, y es, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que después de tanto esfuerzo, otra vez volvieron a agarrar a nuestro pequeñito crudo? O sea, ¿qué fue lo que dijiste tú, cónchale, ahora qué va a hacer? ¿Qué hicieron? O sea, ¿cómo fue las emociones, el momento? Y si Ramón, a futuro, puede ser, va a manejar algún tipo de puesto político, tienes alguna aspiración, se ve que eres un muchacho muy inteligente, que te manejas muy bien, que te gusta el tema. Tu papá ayer dijo que le impresionó que te gustara eso porque nunca le diste indicios de que podría ser, inclinarte a la balanza hacia lo que viene siendo lo político, y está muy orgulloso de ti igual que todos nosotros porque eres un ejemplo de que la juventud todavía tenemos esperanzas de que luchamos por nuestro país y queremos un país mejor y no nos vamos a rendir. Tal vez en el pasado cometieron errores algunos, pero nosotros queremos una Venezuela mejor para nosotros y para nuestros hijos y vamos a seguir luchando por eso. Un gusto conocerte. Muchas gracias por los halagos también. Bueno, la primera pregunta, ¿qué sentí cuando lo volvieron a agarrar? Simple, mucha frustración. Eso es lo que sentí. Yo había ido, te cuento rápidamente, cuando a él lo liberan en la mañana, yo no estaba en Caracas, yo no vivo en Caracas. Nosotros no vivimos en Caracas, vivimos en Maracaibo. Entonces, finalmente lo liberan. Ya yo había ido varias veces a Caracas por supuestos rumores y que alegaban que él iba a salir, no lo salía, yo perdí el viaje. Perdí el viaje unas 4 o 5 veces antes de esa fecha, o sea, en el transcurso de un mes. Y entendiendo lo difícil que es logísticamente, económicamente, el tema de dejar a mis 4 hermanos y mi hija con una tía, con alguien, con mi propia novia, que se encargaba de todos al mismo tiempo, si yo lo necesitaba, era complicado. Ese día empiezan a decir, mira, puede ser que salga, y yo decidí, bueno, voy a esperar, o sea, ya es 6ª, 7ª vez que me va a pasar esto, y sí salió. Hice todo lo posible por viajar a Caracas el mismo día, sin haberle dicho nada. Consigo un vuelo como a las 8 de la noche, logro llegar hasta allá, y me quedo esperando.
a que él llegue de la gira que estaba teniendo entre los centros de reclusión, apoyando a la gente. Simplemente no llegó, nos llaman y nos dicen, se acaban de llevar otra vez a Juan Pablo. Las personas que estaban con él llegaron a donde ellos, que apenas pasaron el portón, estaban todos blancos, pálidos, totalmente aterrorizados por lo que había pasado, y nos echaron todo el cuento. Los apuntaron, los tiraron al piso, los habían trancado con unos vehículos, se bajaron personas que no tenían ningún tipo de identificación, eran visiblemente ampones, eran visiblemente criminales, y se llevaron a mi padre, además con una brusquedad que ellos mismos señalan, ¿no? Porque ni siquiera se identifican y ni siquiera explican nada, se lo llevan secuestrado tal cual. Entonces, mi primera reacción fue frustración. O sea, ¿cómo es posible que lo acaban de liberar y ya se lo llevaron otra vez? Y por supuesto, ¿en qué condiciones? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? Todo ese drama duró toda esa madrugada, hasta que sale digamos, el documento de la fiscalía diciendo que ellos lo tienen, ¿no? Y que ahora se le va a dictar casa por cárcel porque él supuestamente violó unas medidas, cosa que no es cierta. Yo inmediatamente salí y dije, ¿dónde están las medidas que violó? Si lo que no podía salir del país, tenía que presentarse cada 30 días. Era imposible que violara las dos medidas. En un día, imposible. Si estaba en Caracas y no había pasado todavía el día para presentarse por primera vez, no habían pasado 30 días. Entonces, eso te demuestra una vez más lo que yo dije al principio. Tú estás en dictadura, ya tú estás en el problema. Es decir, ser comedido o no ser comedido no es una opción. Tú tienes que ser frontal, se tiene que ser frontal, porque ya estás en el problema. Mi padre lo liberaron y le quitaron su libertad, que le acababan de dar, porque les dio la gana. Y se inventan ellos las excusas. Entonces, por supuesto que lo que sentí fue frustración, y bueno, y ahí se aceleró la cosa. Afortunadamente, el tema de la casa por cárcel no duró mucho. A la semana ya estaban liberando a los presos políticos y él fue uno de los primeros en recibir su libertad plena. La segunda pregunta que me hiciste sobre mis aspiraciones. Yo realmente no tengo ninguna aspiración política, te digo. No tengo aspiraciones de ningún tipo. No soy propiamente lo que llaman un activista o un dirigente político, no lo soy. Yo estoy tratando de continuar mi carrera, finalizarla. Yo me enfoco en la psicología. Mi meta es ser psicólogo clínico. Esa es mi área. A ver, ¿qué sucede con el tema de los presos políticos? Que yo no me considero un activista, yo me considero un venezolano. Ya está. Yo no me quiero poner etiquetas a mí mismo que supongan que yo estoy en una parcela diferente a los de los demás. Yo soy un venezolano más, que le indigna lo que está pasando. Y el hecho de que la prisión de mi padre me abrió las puertas a mí de entender que yo podía ayudar de esta manera. Que yo tengo una plataforma que llega y la gente, las esposas de los presos políticos, militares, policías, me llegan y me piden ayuda y yo hago un video al respecto y denuncio y me lo agradecen y eso a mí me llena. Eso es suficiente. Porque esto es gente que no tiene los recursos, no tiene apoyo, no tiene muchas veces voz, que tienen a su preso desde hace 8 o 10 años, caso Iber Marín, caso Caguaripano, que además son torturados, que se sabe que son torturados, maltratados, que temen por su vida, y que uno pueda al menos extender la denuncia, al menos a que se vuelva a hablar de ellos, si no se estaba hablando de ellos, eso para mí es suficiente, es valioso. Y eso es la razón por la que lo hago. Yo no tengo ningún tipo de aspiración, nadie me paga por esto, yo lo hago desde mi casa y sigo con mi vida. Es decir, yo lo que pienso, y lo decía al principio, lo he dicho mucho, pero me parece que es mi mensaje, es que somos venezolanos, este problema es nuestro. Y nosotros tenemos que solucionarlo también y tenemos que ayudar. Y si yo puedo ayudar denunciando la situación de los presos políticos, lo voy a hacer. Pero alguien más podrá ayudar. Alguien más tendrá que, al menos para llevarle agua a la gente que acampa en la zona 7, en la PNB, en Boleíta. Todos tenemos que aportar de alguna manera. Así lo veo yo. Sin duda, no solo reconfortantes tus palabras, sino admirable para tu generación. Admirable para quienes conocen a tu padre y admirable para nosotros que hoy te estamos conociendo y tenemos la dicha y el honor de compartir contigo. Quiero darle pase a Saucer, que quería saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Te habla aquí Carlito, el hijo de Yara y José Gustavo, frente tuyo de tu casa. Te saludamos a ti. ¿Cómo estás tú? Creciste bastante. Mi mamá te manda muchos besos, Yara. De aquí de Estados Unidos. ¿Cómo está todo por ahí, por nuestras cosas? Ahí en te vimos chiquitico, y mira, ya estás de papá ahora. Te damos un abrazo y te seguimos apoyando a ti y a Juanpi. Desde aquí, desde el exilio, donde estamos nosotros en Estados Unidos. Y abrazo para ti, has sido muy fuerte, te admiramos mucho, te queremos mucho y te conocemos desde chiquitico. José Gustavo también te manda saludos, bueno, ahorita está trabajando. Y bueno, abrazo para ti, para tus hijos, para tus hermanos, que los hemos visto crecer desde chiquitos. Y bueno, estamos en el frente de ustedes, pues. Tenemos tiempo que no vamos a Venezuela, pero pronto vamos a ir. Pronto vamos a ir, nos vamos a dar el abrazo como tiene que ser. Vale, toca el tiempo. Saludos a tu papá, desde aquí de Estados Unidos. Gracias, Saucer. Te bajo. Muchas gracias por tu intervención. Para Bonera, bienvenida. Quiero darle el pase a ella también. Ella la veo constante en la lucha, apoyando en las redes. Si algo no nos quitó esta narcodictadura criminal, fueron estas plataformas alternas de comunicación, donde han venido personajes importantes como María Corina en el Live de Kilómetro. Tú has estado en el Live de Kilómetro.
tu señor padre que ha estado aquí, César Pérez Vivas, Antonio Ledesma, que han estado en estos espacios también, en esa humilde tribuna llamada Sentimiento Llanero. En ese contexto, hemos usado las plataformas alternas de redes sociales para poder llegar y comunicar la causa venezolana cruda y dura, tal como la narcodictadura nos ha sometido durante 27 años. Paragonera, bienvenida. Buenos días a todos, gracias Sentimiento por darme la oportunidad. Hola Ramón, un gusto saludarte. Mi nombre es Norelis, tengo mi seudónimo que doy a Paragonera porque soy aquí del estado Falcón. Disculpa no abrir la cámara porque, bueno, por razones obvias que estoy dentro del país. Ahora fíjate Ramón, de verdad admiro la lucha de tu papá, creo que tú también vas por ese camino, es admirable por todo lo que han pasado, sin embargo, han estado allí, son un punto de referencia obligado para nosotros los venezolanos, seguir en esta lucha porque ustedes están allí encabezando eso. Eso que te tocó vivir fue algo inesperado, imprevisto, que muchas personas quizás nunca hemos vivido y que no se lo deseamos a nadie. Yo tuve un episodio muy fuerte y eso me dejó secuela, pero sin embargo, como digo Sentimiento, aquí estoy en la lucha, porque siento que los que estamos aquí dentro de Venezuela y tanto los que están afuera, llevamos un vía crucis de sentimientos encontrados, de luchas que bueno, que tenemos que ir superando poco a poco. Bajo ese preámbulo, yo te pregunto a ti, Ramón, como una persona que viviste un episodio tan fuerte como fue la privación de libertad de tu papá, un luchador social, ¿cómo tomaste tú eso desde el día uno? Claro, en resumidas palabras, por supuesto. ¿Cómo fue esa actuación? ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿Cómo fue ese impacto que tú pudiste tener toda esa resiliencia para poder seguir adelante y decir, por mi papá voy a seguir luchando? Bueno, muy sencillo. Va a sonar como muy obvio, pero tiene su profundidad. Lo que yo pensé es mi padre. Así de fácil. Es decir, es Juan Pablo Guanipa, es un dirigente político nacional, exgobernador del estado Zulia, no seguramente ante la constituyente, todo lo que todo el mundo sabe de él. Pero para mí era mi papá. Es decir, nadie podía sentirse más afectado o estar más afectado por la situación que yo. Es mi padre. Es mi familia, es mi casa, son mis hermanos, es el papá de mis hermanos, es el abuelo de mi hija. Es decir, eso es lo que me hizo suficiente, la motivación, llamémoslo así, para enfrentar las cosas como lo estaba haciendo. Yo lo decía al principio, mucha gente me decía que fuera más comedido, mucha gente me decía que no lo hiciera, mucha gente me decía, mira, pero te puedes meter en un problema, mira, eso no ayuda, mira, y yo a todo eso le hice caso omiso, porque para mí era muy simple y muy sencillo. Y lo digo además con mucha serenidad y con mucha madurez, pero tajante. Si usted no está dispuesto a hacer al menos eso por su padre, usted no se merece a su padre. Para mí era, estoy haciendo esto y si pudiese hacer más, lo hiciera. Si yo pudiese entrar y arrancar, romper físicamente la celda, lo hubiese hecho. Es así, es tu padre. Y es además un hombre inocente. Si él fuera un narcotraficante, si él fuera un asesino en serie, yo tuviese que sentarme a llorar en mi cuarto porque lo agarraron, pero está justamente detenido. Pero es un hombre digno, un hombre que no mata ni una mosca, un hombre que lo único que ha hecho es levantar su voz por el país, por una situación que tenemos que no se puede esconder, que no es un tema de narrativas, que no es un tema de opinión. Yo lo llegué a decir en su momento. No es ni siquiera un tema ya político solamente, es un tema social. La gente está muriendo de hambre, la gente no tiene agua, aquí se nos va la luz, a mí se me va la luz, a todos se nos va la luz. Es decir, hay una situación dramática que vive el 90% de la sociedad que sigue en el país. Y el 10%, que es la cúpula del régimen y sus amiguitos, son absurdamente millonarios. Son más millonarios que cantantes y actores famosos de Hollywood. Es decir, el contraste es tanto que uno no puede quedarse callado. O sea, yo me rehúso a ser un borrego que se sienta y bueno, dice lo que tenga que decir y si no tengo que decir esto no lo digo. No, yo en ese momento dije, a mí no me importa nada, es mi padre. Tenga que hacer para que mi padre salga libre. Y yo creo que esa es la actitud que yo quiero inyectar en este sentido con el país. Es mi país. Son mis conciudadanos. Los venezolanos que están presos son venezolanos como yo, son mis hermanos venezolanos, son mis compatriotas. Los militares y policías que están ahí son mis militares y mis policías porque son nuestros servidores públicos. El día de mañana, cuando tengamos otro gobierno y nuestra Fuerza Armada tenga que defender la frontera del narcotráfico, tenga que enfrentarse a grupos armados, ellos tienen que sentir que alguien, que un sistema los respalda y los apoya, que los respetan, como pasa en los países normales. Entonces eso es lo que yo he llevado a todo esto. O sea, es mi gente. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Lo dije anteriormente. Va a venir Donald Trump a denunciar el tema de los presos militares. Si no se sabe ni el nombre. Esto no es su problema. Es nuestro problema. Entonces, a nosotros nos tienen que doler nuestros venezolanos, nuestro país, nuestras cosas, nuestras tierras. Y esa es la única cosa que a mí me ha impulsado a esto y es lo que me ha quitado el miedo la gran mayoría de las veces. Porque es un sentido de pertenencia. Te admiro de verdad. Es un sentido de pertenencia que ojalá lo tuviéramos todos los venezolanos. Te voy a hacer otra pregunta si me lo permite. ¿Qué sentimiento? Hay una fuga de cerebro alarmante, ¿verdad? Eso es obvio. No está negado, están regados y dispersos por todo prácticamente el mundo. ¿Cómo harías tú para rescatar otra vez esos jóvenes que tanta falta hacen aquí en esta Venezuela, que va a resurgir en el nombre de Dios? ¿De qué forma tú llevarías ese mensaje a toda esa fuga de cerebros que está fuera de nuestro país, pero que hace falta? ¿Qué mensaje le darías tú?
Bueno, ese mensaje es complicado de dar porque cada quien tiene su realidad. El que está en otro país y está luchando por su sueño, quizás yo le digo véngase y él me va a decir, ah, no, sí, y voy a ir porque tú dices, si yo aquí estoy persiguiendo mi sueño. Entonces no es un tema de obligar a nadie a entender lo que yo entendí, pero sí te digo algo. Las cosas cambiaron desde el 3 de enero en adelante y la expectativa que yo tengo es que sigan cambiando, obviamente en pro de la democratización del país. Y eso significa, eso necesariamente va a generar que de manera orgánica ese regreso venga. Porque aquí hay venezolanos que son médicos, son ingenieros y están lavando platos en Miami, en Orlando, en Noruega, en Finlandia, en Inglaterra. Amigos míos, o sea, yo no lo digo por decir, tengo amigos que tienen esa situación. Entonces, yo creo que eso va a pasar de manera orgánica. Pero obviamente yo entiendo el miedo del que no quiere volver. Yo entiendo el de, mira, y si vuelvo y me agarran en la frontera, y si vuelvo y me pasa esto, y si vuelvo y no encuentro oportunidades. Pero yo creo que el sentimiento de pertenencia la gente lo tiene. Yo te aseguro que el 95%, por no decir el 100% de los migrantes que se van, que se mantienen su vida fuera del país, que ni siquiera vienen a visitar, yo te aseguro que ninguno tiene el corazón templado, con tranquilidad, porque tienen en la cabeza el recuerdo de el Nestí que hacía la abuelita, jugar en la calle con los vecinos, todo eso, el colegio, la panadería favorita, ir al cine, todo eso que se puede hacer allá, pero hacerlo aquí es otra cosa. Hasta el olor de tu propio país es tuyo, es el olor del aire que se respira aquí. Y eso los mantiene pendientes de la situación del país. No por nada evitó Maduro en su momento que votaran los inmigrantes, porque todos hubiesen votado en contra de Maduro. Entonces yo creo que el mensaje es muy sencillo. Prepárense para cuando se puedan venir y hacer el país que queremos, porque nos va a tocar a nosotros. Así de sencillo. Por ahí si pueden subir a su set, se los agradecería. En ese contexto que tú estás hablando, Ramón, sentimiento, tienes que subir tú porque la cuenta de ella es privada. Voy. Sí, ya lo vi en mi cuenta. Déjame ver. Listo, ya está. A ver, tú hablas que el 3 de enero cambió todo. Correctísimo, estamos bien ahí. Tenemos un lado A. Tenemos a una mujer correcta, una premio Nobel de la Paz, que durante 20 y pico de años ha luchado con esa narcodictadura. Es mujer, es una dama de hierro, pero tuvo los huevos suficientes para decirle al mortadelo ladrón, porque sabía lo que se venía con este invento del socialismo del siglo XXI en Venezuela. A Hugo Chávez se lo dijo en la plena asamblea. Entonces, tenemos a una premio Nobel de la Paz, futura presidenta de Venezuela, eso es innegable, y por el otro lado, en el lado B, tenemos a la vocera del cartel criminal Cartel de los Soles, y la tenemos ahora con el tutelaje de los Estados Unidos, con la venia de Donald Trump, llamándolo incluso gobierno electo, cuando sabemos que no lo es. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, no son más que una cúpula de delincuentes, criminales, que son responsables de la realidad tan atroz que ha vivido Venezuela en esos últimos 27 años. Entonces, en esos dos escenarios, ¿qué opinión le merece Ramón Guaripa? Bueno, la realidad es la realidad. No es ni buena ni mala, objetivamente hablando, es solo realidad. Y la realidad es que el 3 de enero efectivamente se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Efectivamente se instauró un gobierno, digamos, interino de la mano de Delcy Rodríguez, de la mano de su hermano Jorge, y que eso significó en el inmediato del 3 de enero un avance. Con el tema de la ley de amnistía, que bien sabemos es una ley que está como, bueno, ya sabemos, como manipulada para que no sea, para que sí sea, pero entonces es la narrativa de ellos, mira, yo te perdoné con la ley de amnistía. Bien sabemos que ni hacía falta ni siquiera una ley para que liberaran a los presos políticos. Pero a ver, a su manera se han dado cambios. Ahora, ¿dónde nos toca a nosotros o dónde nos compete a nosotros meter la cuchara? Muy bien, se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. El gobierno de los Estados Unidos está tutelando este gobierno interino. ¿De qué forma? Hagan lo que nosotros estamos proponiendo para que el país funcione, para que haya inversión, para que lleguen ciertas cosas que generen condiciones de mejoría para el país. Pero en 27 años de robo, de desfalco, de narcotráfico, no los vas a corregir en 3 meses ni en 6. Entonces, yo eso lo entiendo, yo no tengo apuro. Ahora, ¿dónde está el tema? En que eventualmente tiene que haber unas elecciones. Si no vamos a reconocer las elecciones del 2024, entonces tiene que haber unas elecciones. Si además no vamos a reconocer, si además no tomamos en cuenta el tema de que desde que se llevan a Nicolás Maduro, el tiempo empieza a correr para el tema de la falta absoluta. Ya han pasado más de 90 días. Entonces debería declararse la falta absoluta, la vacante absoluta, y llamarse a elecciones. O sea, Delcy Rodríguez no puede ser presidenta interina eternamente, porque entonces es interina en cuál espacio de tiempo. Interino significa mientras tanto. Entonces, eventualmente tiene que haber unas elecciones que nos permitan a nosotros elegir, valga la redundancia, y decidir lo que nosotros vamos a hacer y a dónde vamos a llevar el país. Ese es el tema. Ahí es donde juega el rol María Corina Machado, que es la que ganó las primarias, que es la líder electa por el pueblo. O sea, la gente votó para que fuese ella la que liderara el proceso, y ahí está. Ella está esperando a que esto suceda, porque esto tiene que suceder.
Ahora, ¿cuándo va a suceder? Idealmente es este año, pero no sabemos. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Si nadie pide las elecciones, si nadie se mueve para que haya elecciones, si no denunciamos el tema de que no han habido elecciones o de que no se ha anunciado un calendario electoral, entonces, ¿qué vamos a pedir? Delcy Rodríguez va a ser presidente interina eternamente, entonces. Entonces ahí es donde nos compete a nosotros hacer la gestión para que eso eventualmente suceda. Antes de continuar, Ramón, quería pedirte si hacemos una ronda más de una sola pregunta por solo los panelistas que están aquí y terminamos con tus palabras finales para no extender el programa y para que te puedas ocupar de tus asuntos. ¿Te parece? Vale, claro. En ese sentido, voy a comenzar yo y de ahí le doy el pase a las chicas. Vimos un cambio radical con el tema de las plataformas de tu papá. Vimos que se adaptaron al modernismo y sobre todo en temas muy jocosos. Y uno de los temas que marcó, por no decirlo de alguna manera o muy llamativo, fueron las canciones que en su momento marcaron época, la de reggaetón, por ejemplo. Y cuando sale la foto de María Corina con tu papá, el famoso dúo de la historia. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a Ramón Guanipa, si es que tú eres el autor, en hacer o en poner todas esas dinámicas adaptando al modernismo que vivimos hoy en día, Ramón? Bueno, te digo que yo no soy el autor. Ahí hay más personas que nos han ayudado con eso. Pero la realidad es que mi padre es, en la vida real, en el caminar cotidiano, tan jocoso como es en sus redes sociales. Es decir, eso es algo auténtico. Mi papá no es esta persona que se sienta serio y no se ríe de nada. Mi padre siempre está echando broma. Y creo que eso es además lo que le ha ganado, lo que le ha hecho ganar tanto cariño por parte de la gente, porque el cariño también es orgánico. Es decir, la gente no le está viendo los seguidores en Instagram, la gente lo quiere porque él se da a querer. Y el tema de las redes sociales ha sido no solamente fundamental en cuanto a la difusión del mensaje, a toda esta amalgama de estrategias que se efectuaron para generar presión. Conecta con la gente, conecta con los jóvenes. A los jóvenes les da risa. Y aunque un inciso ahí. Me enteré que, bueno, nos enteramos que el equipo de redes de Juan Pablo Guanipa está haciendo casting para buscar al nuevo ángel de la guarda de Juan Pablo Guanipa, porque el que tiene no le abastece. Por ahí nos enteramos. Mira, el tema con las redes sociales hace que sea fácil acercarse a los jóvenes. Y lo que te iba a decir es que hay gente que banaliza esto. Hay gente que lo ve como un crimen. Estábamos en dictadura y estuviste preso y bla, 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 y entonces vas a echar chistes. Y yo ahí digo, mira, ¿cuántos de ustedes no se va a la luz y hacen un chiste al respecto? Se va al agua, hacen un chiste al respecto. Pasa lo que sea, hacen un chiste al respecto. De todo el venezolano hace un chiste. Y esto no necesariamente es una debilidad. Es que el humor también ayuda a conectar a la gente. O sea, tú necesitas que la gente también se ría. Tú necesitas que la gente baje el estrés. El estrés que ya nosotros vivimos en el país es suficiente como para que tú le digas a las personas, te tienes que mantener estresado. El hecho de que tú te rías con una simple, tonta foto no tiene nada de malo. Entonces, eso es una de las razones por las que la estrategia, y esto, a ver, es obvio que no es todo el tiempo. No es que vamos a banalizar y vamos a hacer que todo esto es un chiste. Lo que estamos viviendo no es un chiste. Pero hacer cosas que conecten con los jóvenes es lo que hace que primero se acerquen y segundo entiendan que hay una humanidad detrás de eso, que hay una humanidad de la pantalla, porque también tenemos al político que no es gente, el político que va por encima de la gente, el político que no me toques, el político que tiene 60 escoltas porque él es una celebridad. Ese no es el político que va a hacer que la gente conecte. El político es el de la calle, el que va, y lo que ha sido mi padre. Mi padre recorría los barrios con su programa de acuerdo y entonces entrevistaba a la gente para que contaran sus problemas. Mira, aquí tenemos un problema de aguas negras, y entonces él era el que entrevistaba a la gente. Y él es exactamente el mismo. Entonces, eso ayuda a que la gente identifique quién es él. Mi padre estudia en la universidad, en la misma universidad que yo, y estudia, va presencialmente. Es decir, él no tiene trato especial. Entonces, esa es la intención detrás de tener una plataforma sencilla, en la que obviamente se hace un trabajo, pero además se da el permiso de hacer chistes, de jugarse con cosas, de humanizarla, de forma que la gente entienda que somos los mismos venezolanos. La esencia, sobre todo. Vamos a comenzar con la última ronda de preguntas. Solo una pregunta, por favor, porque nuestro invitado tiene que hacer otras ocupaciones. Y vamos a darle la bienvenida, en este caso, vamos por orden de llegada, a Suzette. Ella es hermana de una expresa política. Aún está condicionada todavía. En ese sentido, Suzette, bienvenida. Pues nada, hola, ¿qué tal? Un placer, un abrazo para cada uno de ustedes, de los que están aquí, un beso grande de sentimiento. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Ayer estuve con tu padre y bueno, para mí siempre va a ser un honor. Y voy a hablar desde el punto de vista, desde el lado que tú estuviste y que sigues estando, Ramón, porque es algo que nos guste o no les guste o no nos crean, somos presos políticos por ese narcorrégimen.
al tener una familia preso, nosotros también seguimos siendo presos políticos. Porque la vida se nos convierte, se nos cierra muchísimo. O sea, es como cuando tú dices, ya, pero la que está preso es aquello, sí, pero yo soy su familia, su sangre, duele y seguimos padeciendo la situación, ¿no? Como todos los venezolanos que amamos a Venezuela, muchos hemos seguido los casos de diversos presos políticos que existen en Venezuela, que aún quedan presos políticos en Venezuela, ¿no? Que lamentándolo mucho ha sido una amnistía selectiva, porque realmente hay muchas personas que ya han cumplido su condena, como los policías metropolitanos, que sabes muy bien que ya ellos tienen, los hermanos Guevara, y así muchos casos que realmente son preocupantes, ¿no? Y muchísimos militares que como tú lo dijiste, que de verdad me encantó el punto y el enfoque que le diste, que son nuestros presos, nuestra familia, porque realmente a la hora de quién nos representa, quién nos va a cuidar, van a ser ellos, ¿no? A ver, Ramón, ¿cómo te sientes ahorita, así como yo, detrás de esto, haber vivido esto, y sentir cómo lo pueden seguir viviendo esas personas que aún no están en libertad? Bueno, mira, el tema de los presos que no han salido, el tema de los presos que les han negado la amnistía, es especialmente dramático. Y yo lo decía al principio, el tema es que a mi padre ya lo liberaron, pero eso no significa que este capítulo se cerró. No. Es decir, yo no es como que renuncié y bueno, ya no me importan los demás porque ya el mío salió. Y yo creo que eso es importantísimo. Porque como lo dije en ese momento y tú lo citaste, son nuestros presos políticos, son nuestros compatriotas. Es decir, esas personas que todavía están adentro, hay que sacarlas, tienen que salir. Y nosotros tenemos que enfocarnos en que salgan. Y esos familiares tienen que sentir que bueno, nosotros estamos todos en esto. Porque estamos todos en esto, realmente estamos todos en esto. Es decir, si no hablamos de los presos políticos, ¿por qué vamos a hablar de, por ejemplo, elecciones? Que ya es un tema que está en el aire porque, bueno, han pasado 3 meses y legalmente, según la Constitución. Legalmente por la falta absoluta que existe, ¿no? Y supuestamente hoy voy a hablarle de términos legales, voy a aprovecharme por ahí, ¿no? Legalmente, ya el 3 de abril se cumplió. Correcto. Y supuestamente la presidenta encargada debería dar un anuncio público, ¿no? Que debería ser, no sé, ¿qué se le ocurrirá a esa persona de verdad? Porque yo todavía no logro entender. Pero yo les hago un llamado a todos, aprovechando que estás aquí, Ramón, dándote las gracias, porque todos fuimos parte de este proceso y muchos me acompañaron a mí en el proceso de mi hermana. Y de verdad, el alzar la voz por cada preso político es algo que de verdad deberíamos hacer todos, seguir haciéndolo todos, porque realmente hay familias que tienen 96 días en vigilia por presos políticos. De verdad, gracias en nombre de muchos venezolanos que estamos desde este lado del charco, por decirlo de una manera, y ser la voz a través de ti y de tu padre por todos los presos políticos. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba aguantando la risa porque comentaron abajo, Pequeño Crudo Junior. Ya, pues, abusados. Quiero darle el pase a Bambi. Un poco el preámbulo de Bambi es muy sarcástica y en la forma como ella lo cuenta, es única en cómo ella cuenta la situación y la realidad venezolana. Bambi, bienvenida. Yo sé que estamos ahorita ansiosos porque, por lo menos yo soy una de las que digo elecciones ya, elecciones libres. Ojo, no es que ya van a ser mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un mes, ¿no? Porque todo lleva un proceso. También están lo de los presos políticos que no los han soltado, que para mí no son presos políticos, para mí son secuestrados políticos. No son presos, son secuestrados. Lo mismo que pasó con tu papá también, que él no fue preso político, él fue secuestrado en 2 ocasiones. Entonces, yo honestamente sí quiero elecciones libres ya, honestamente quiero que ya nuestra hermosa dama entre, nos reorganicemos y los que estamos fuera podamos votar. La pregunta más que todo es, ¿cómo se siente o cómo te sentiste la primera vez que tu papá fue detenido y después que lo sueltan? La segunda vez fue secuestrado en contra de su voluntad. ¿Cómo fue ese proceso de, ajá, mi papá otra vez está secuestrado, no sabemos en dónde está? ¿Cómo tomaste eso? Vale, bueno, la primera vez, por supuesto con incertidumbre, porque me tocaba encargarme de la casa, de todos los niños que están adentro de la casa, como lo decía al principio, 4 hermanos, una niña, todo lo que es la rutina, todo lo que es lo cotidiano, y además el hecho de saber, y ahora que él está preso, ¿qué voy a hacer? Y bueno, los hechos hablaron por sí solos, y me dediqué a la defensa de mi papá y de los presos políticos. Finalmente él sale, obviamente nadie lo esperaba. Entonces cuando sale yo trato de desplazarme hacia Caracas y cuando llego, él nunca llega donde yo estoy. Es secuestrado nuevamente, como lo dijiste, bien lo dijiste. Entonces, a partir de ahí nosotros, de hecho yo tengo una anécdota más o menos graciosa de esto porque nosotros no sabíamos dónde estaba. Yo seguí haciendo mi trabajo, seguí denunciando cada vez más fuerte, cada vez más frontal, porque había sido secuestrado nuevamente.
o sea, se había cometido otro crimen más. Y dictan casa por cárcel, pero no sabemos en ningún momento cómo es esto, porque dicen casa por cárcel y no te dicen más nada. A mí no me llamaron nunca para decirme, mira, ajá, ¿cómo es la cosa? ¿Va, no va? No, nada. Yo estaba dando una entrevista y mientras estoy dando la entrevista en mi casa, tocan el timbre, empiezan a gritar porque el timbre está dañado. Y yo pienso, porque no tocan el timbre, no sabía que estaba dañado el timbre. Entonces empiezan a gritar, me está molestando el grito y le hago señas a mi novia que estaba detrás de la cámara como para que vaya. Y ella va, abre, y entonces cuando se devuelve me está haciendo señas ella a mí, pero yo la estoy ignorando porque estoy prestando atención a la entrevista. Cuando finalmente se termina la entrevista, salgo y veo que es que me trajeron a mi padre. Es decir, lo estaban trasladando en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente me agarra por sorpresa, está en la sala de la casa y lo primero que me dijo fue, mijo, no me ibas a abrir. Entonces, obviamente, todo este drama que hemos vivido se ve de esa forma, ¿no? Se ve que todo es como espontáneo, porque va sobre la marcha, tú no entiendes nada. A él lo volvieron a agarrar sin razón porque no había cumplido ninguna medida. Entonces, lo decía José, no sabemos qué se le va a ocurrir a Delcy Rodríguez, porque ¿qué es esto? Ese es el problema. A ellos se les ocurre algo y lo ejecutan. Y entonces uno lo va a permitir. No. El tema de las elecciones, claro que tienen que haber elecciones. Pero yo por eso insisto con el tema de los presos políticos. Porque cambiamos el tema de los presos políticos al de las elecciones y nos olvidamos de los presos políticos. Y los presos políticos siguen presos. Los policías metropolitanos tienen más de 20 años presos. Y entonces hemos agarrado espacios de tiempo para hablar de ellos. Entonces cuando cambiamos el tema ya nadie más habló de ellos y siguen presos, injustamente. Entonces, ¿cuál es mi foco? En que las cosas tienen que realmente ejecutarse. Nosotros tenemos que realmente lograr que salgan los presos políticos. No solamente decirlo y decir, bueno, yo lo dije, ya cumplí. No, es que tienen que salir. Tenemos que insistir hasta que salga el último. Y entonces luego vamos con lo siguiente. Porque el tema de las elecciones también. Ellos pueden decir, no, mira, no son este año, son el siguiente. Entonces vamos a esperar 2 años. Y así vamos. Y vamos dilatando las cosas importantes. Y los presos políticos también son importantes, tanto como las elecciones. Pero yo pienso que no son excluyentes. Puede haber presos políticos liberados al tiempo que se anuncie un calendario electoral, por ejemplo. Pero tenemos que denunciarlo y tenemos que exigir que eso suceda. Que tú sabes que ellos son expertos ganando tiempo. Ellos son expertos, o sea, trabajan muy bien en eso, ganando tiempo, como lo digo ahorita. Ellos no han decretado la falta absoluta. Sí, me explico. Entonces ellos pueden de cierto punto decretarla dentro de un mes. Y después de ese mes, según la Constitución, pueden hacer una prórroga de 90 días más. Entonces ya de repente esa prórroga, después de esa prórroga deberían llamar durante los 30 días elecciones. Entonces ya no va a ser en julio, sino que va a ser en agosto. Si no es en agosto, va a ser en diciembre. Y si no es en diciembre, va a ser en enero. Y así van. Entonces ellos son expertos ganando tiempo. Y eso es lo que a muchas personas, yo creo que tanto los que estamos fuera como los que están dentro, nos tiene como muy ansiosos, ¿sí? Entonces eso era todo, pues. Bueno, Ramón, un placer. Excelente, Bambi, gracias por tu intervención. Tratemos de que solo sea pregunta, que sea lo más breve y conciso, por favor. Nuestro invitado tiene ocupaciones que hacer. Mari, bienvenida. Días, Ramón, te admiré muchísimo. Tú no tienes ni idea de la admiración tan grande que siento por ti. La forma en que llevaste el proceso de tu papi y luego la lucha que tienes por los presos políticos. Estoy muy de acuerdo contigo. Elecciones sin presos políticos. Totalmente de acuerdo. Así debe ser. Pero sí hay que exigirles que haya elecciones, sin presos políticos, por supuesto. Y mi pregunta es así. Quiero que me contestes con toda sinceridad y con la mano en el corazón. ¿Te prepararías tú para ser un relevo en la política en Venezuela a futuro? La verdad es que no es mi intención. Mucha gente me lo ha dicho y mucha gente incluso me lo ha propuesto, asumiendo que como es el camino que tomó mi papá es el que yo quiero tomar. Yo lo decía al principio, no tengo intenciones de asumir ningún cargo político, pero sí quiero ser útil. Eso es todo. Yo quiero ser útil. Me encantaría que fueras a futuro un próximo presidente de la República porque tienes mucho que dar a Venezuela. Gracias. Esa es mi pregunta. Lo aprecio mucho. Gracias, Mari. Interesante. Tal vez tiene que prepararse bien, Ramón, por el camino que ha comenzado. Es admirable, es muy loable lo que hace Ramón. Paraguanera, adelante. Bueno, básicamente no voy a hacer ninguna pregunta. Yo creo que ya Ramón ha sido muy explícito, ha respondido algunas interrogantes que teníamos. Y de verdad, bueno, la admiración total a tu papá, a ti, porque de verdad no es fácil todo lo que pasaste y lo que a algunas personas todavía siguen pasando, ¿no? Yo en ese particular soy muy empática. Yo estoy pendiente de eso, bajo mis trincheras, por supuesto, desde mi trinchera yo estoy pendiente de los presos políticos y siento que soy una más de ellos, porque es la única forma de nosotros vivir ese episodio tan desagradable que ellos están pasando. Entonces no es fácil. Yo creo que aquí nosotros todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y ayudar a esa gente, así sea con oraciones, con lo que sea, pero estar allí, porque he visto la lucha de esas mujeres, de esos hombres, y no ha sido fácil. Y aquí mi hermana, como sabes, yo también estuve con ella en ese proceso allí, quizás no tan abiertamente, porque a veces uno tiene que dar espacio a la censura
travesura de ellos mismos a los reservados y eso hay que respetarlo. Para mí, un gusto saludarte. Gracias al anfitrión Sentimiento por darme esa oportunidad. Admiración total y sigue ayudando ahí a tu papá porque en realidad ese señor vale oro. Gracias. Gracias a ti. Guadalupe, palabras finales o algo más que les quieras preguntar a Ramón. No, como dijimos, yo creo que más preguntas ya está más que suficiente, sino agradecerte porque no te rendiste. Yo sé que fue por tu papá, pero tú no lo haces solo por él, tú lo haces por todos, porque tú, al igual que nosotros, quieres un mejor país. Entonces, más que nada, agradecerte por no rendirte, bueno, y pedirte que sigamos aquí de frente hasta que esto sea, como dice María, hasta el final, hasta que logremos la meta. No va a ser fácil, hay mucho camino todavía por recorrer. Como tú dijiste, no es como que, bueno, Trump hizo lo que hizo y ya todo se acabó. No, esto es un proceso, todavía falta mucho camino, todavía hay muchos cambios que hay que hacer. Y después de sacar lo que se tiene que sacar, también vienen los cambios sociales, porque la gente tiene unas mentalidades que hay que mejorar. Hace falta mucha educación en el país y sé que vamos a trabajar todos de la mano para ello, para que nuestra gente pueda volver y poder hacer cimientos fuertes y sobre todo documentar todo lo que viene sucediendo para que no nos vuelva a suceder. Porque lo que vivimos no se puede volver a repetir y nosotros somos los que tenemos que llevar esa consigna y recordar siempre lo que está sucediendo. Entonces, más que nada agradecerte y bueno, mi admiración para ti y para tu padre, Ramón. Un gusto. Muchas gracias. El gusto es mío. Jessica, pregunta o palabras finales que quiera decirle a nuestro querido Ramón Guaripa. Yo de hecho todavía tengo varias preguntas, pero bueno, sé que el tiempo está limitado. Pero, a ver, yo te quería preguntar unas declaraciones que dio ayer de Delcy Rodríguez, que de verdad a mí me preocuparon. Ella dijo como que algunas personas que están siendo amnistiadas, que están siendo beneficiadas, entre comillas, porque sabemos lo que es la amnistía, de este beneficio, entre comillas, están tratando de llevar al caos nuevamente a Venezuela. Yo asumo que ese mensaje es directamente hacia los políticos. ¿Cuál es tu opinión a eso que ella dijo ayer? A mí de verdad me preocupó. Mira, eso puede ser con cualquier persona, pero sí, probablemente sea directamente con los presos políticos. Yo eso, de hecho, no lo vi ayer, lo vi hoy, y me pareció que iba por ese lado. Me pareció que, casualidad, que todo el caos se genera opinando en contra, ¿no? Es que, fíjate, hay algo que alguien me dijo hace poco y yo suscribo totalmente. Estados Unidos se llevó al dictador, pero no se ha llevado a la dictadura. Nosotros seguimos estando en dictadura. Esto hay que decirlo en español y de frente y tajante. Seguimos en dictadura. Delcy Rodríguez no es mejor que Maduro. Delcy Rodríguez es una persona que siente miedo real porque sabe que Estados Unidos sí se atreve a hacer las cosas. Maduro creía que Estados Unidos no se atrevía. Esa es la única diferencia. Ellos no son mejores. Es decir, Delcy Rodríguez no es esta superdemócrata que mira, yo estaba en el sistema, pero yo realmente soy diferente. No, ella es cómplice. Ella era la vicepresidenta de Maduro. Entonces, yo creo que se les ven las costuras. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van entonces a volver a meter preso a todo el mundo? Eso no generaría un choque, eso no generaría un impacto, eso no generaría más caos. Eso no, además, iría en contra de las órdenes de Estados Unidos, que han sido tan claritos en cómo se van a delimitar las cosas. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho como si fuera una receta para hacer un quesillo. Vamos aquí, luego aquí, luego aquí, y en todo eso está metido el tema de la liberación de los presos políticos, el tema de un calendario electoral. Él dijo, Delcy Rodríguez no es para siempre, nosotros no podemos ser complacientes, tiene que haber un gobierno libre, que sea electo por la gente y que logre administrar el país para que nosotros podamos realmente soltar eso. Mientras tanto, nosotros tenemos cierto control. Entonces, si ella decidiera que ahora va a volver a meter preso a todos los dirigentes políticos, yo creo que se metería en un problema ella. Ella lo que tiene que entender que, bueno, yo creo que ellos ya lo entienden, lo que tiene es que aceptar que el país no los quiere, que ellos son una coyuntura. Pero yo tengo otra pregunta rapidito. O sea, para seguir en esta, ¿no? Por medio de esas declaraciones que, vuelvo y repito, a mí me alarmaron. ¿Qué probabilidades ves en el futuro de que en realidad ella pueda volver a meter a estas personas presas? ¿Las vuelva a detener? Yo veo muy poco, por lo que te digo, ¿no? Yo sé que ellos saben que la gente no los quiere. Yo sé que si ella empieza a meter presos políticos, ella ya está en campaña, vamos a estar claros. Hasta los carteles de Maduro los han ido quitando. Hasta los eslogans de la Fuerza Armada los han ido quitando. Ellos poco a poco están tratando de desligarse de Maduro, porque ellos están en su propia campaña. Delcy Rodríguez está en campaña, porque quiere convencer a la gente de que Estados Unidos está enamorado de ella y que ella es la mejor opción en unas eventuales elecciones contra María Corina. Esa es la narrativa de ellos. Y si ella quiere vender bien esa narrativa, lo mejor que puede hacer es portarse bien. Lo mejor que puede hacer es dejar de perseguir y dejar de hostigar a la gente, aunque les cueste en el alma porque es lo que más les gusta. Entonces sería un despropósito, por decirlo menos, y lo digo como si yo fuera consultor político de ella. Lo peor que puede hacer es volver a las andanzas que tenía Maduro, porque entonces le va a dar razones a Estados Unidos para quitar el apoyo. Ya Donald Trump ha hablado también de ella, que si ella lo deja mal, yo creo que se las va a cobrar. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Entonces, si lo dejan mal, si le pagan mal, entonces yo creo que él va a tomar represalias. Por eso yo creo que no hay riesgo alguno, al menos en el corto plazo. Y a mí me parece muy importante tocar estos temas, porque obviamente estamos hablando de que intrínsecamente es un mensaje hacia los venezolanos, y los venezolanos obviamente pueden recular en el momento en que le dé miedo. Entonces es importante dar un mensaje de, ya va, vamos a calmarnos, porque ellos pueden ser muy bravucones de la boca para afuera, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto lo que pueden accionar? Entonces creo yo que es el mensaje importante aquí en las redes sociales. Sí. Yo creo que es el momento de envalentonarnos todos y sacar lo que no habíamos sacado, y realmente hacer un país decente. Bueno, un placer. Yo pienso que ya el miedo cambió de acera, muchachos.
Tan simple como eso. O sea, Exactamente. Adelante, adelante, Sus. dale, Jessica, termina de despedir, perdona. ¿Ya? Vale. Va. Ramón, cortito. ¿Transición o elecciones? Bueno, ya estamos en una supuesta transición, ya estamos en algo diferente. Ahora viene el tema de las elecciones. O sea, son los dos. Estamos en transición. ¿Para cuándo las elecciones? Pero lo primero, en la transición tienen que liberar a los presos políticos. No son unos y otros no. Primero en la transición liberen a los presos políticos. Permitan que haya inversión extranjera. Permitan que el país empiece a recomponerse. Y vayamos a elecciones. Y todos nos vamos en paz. Mañana van a salir a marchar la clase trabajadora, mejoras salariales. Estamos hablando de 130 bolívares, el sueldo más miserable en toda América Latina y en el mundo. ¿Va a Ramón Guanipa a acompañar esa movilización? No, yo presencialmente no la voy a acompañar. Como te digo, estoy ahorita también enfocándome en mi carrera. Estoy tratando de terminar mi carrera después de tantos años. Entonces estoy enfocado en eso. Trato de hacer mi trabajo en casa y cuando pueda acompañar una movilización lo haré, pero sin descuidar mis responsabilidades primarias. Finalmente, ya para despedirnos, yo les invito a las chicas a que se queden. Tengo un par de anuncios que hacerles sobre los dos nuevos invitados. ¿Qué enseñanza te ha dejado todo esto? Y finalmente, palabras finales de Ramón Guanipa para todos los venezolanos. Mira, la enseñanza... Dígalo. Así rapidito. ¿Cómo? O sea, yo te quiero comprometer aquí a que vuelvas al espacio. ¿Es posible? Antes de irme, porque... Sí, claro. Gracias. Bueno, pues. No hay problema. Ok. ¿Qué me ha dejado todo esto? ¿Qué me ha enseñado? Bueno, muy sencillo. Que todos somos útiles. Que todos podemos hacer algo. Yo no necesito lanzarme alcalde para hacer algo. Yo puedo hacer algo con el teléfono que tengo ahorita en este momento. Y lo he hecho hasta ahora. Y yo creo que eso es un mensaje que le sirve a todo el mundo. Porque todo el mundo puede creer, primero, que no es útil. Y segundo, quiero ser útil, pero no sé cómo. Y tercero, no me interesa y no quiero ser útil y no me importa que haya ellos. Y esas tres personas tienen que reflexionar. Porque todos podemos hacer algo. Todos podemos aportar algo. Los países no se hacen solos. Todas las grandes naciones se hicieron con inteligencia, con temple, incluso con sangre, con vidas. Y ya nosotros hemos aportado de eso bastante en las protestas. Entonces, yo creo que todo el mundo es útil. Yo creo que yo lo entendí por una situación específica, pero esa enseñanza no se me va a ir. Y yo creo que todos tenemos que asumir que el país es nuestro. Y si nosotros no cuidamos nuestro país, nadie nos va a cuidar por nosotros. Entonces, organicémonos y entendamos que nos toca a nosotros. Con ustedes, Ramón Guanipa, hijo de nuestro querido Juan Pablo Guanipa, por ahí ya lo bautizaron como Pequeño Crudo Junior, con mucho cariño. Gracias, Ramón, por estar aquí. Y Jessica ya te comprometió. Si algo no puede romper la palabra del venezolano es decirle no a una maracucha. O sea, ya estás comprometido. No sé cómo le vas a hacer. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Invito a las chicas a que se queden un momento más para terminar de conversar. Gracias. Te bajo para que te puedas despedir. Gracias, Ramón. Un besito. Éxito. Ramón, Gracias, igualmente. bendiciones, Ramón. Amén. Muchas bendiciones, mi corazón, y esperamos que sea presidente en algún momento.